Mi primera pregunta es para todos ustedes. ¿Qué tanto les interesa, les cuestiona, les importa la santidad? Les hago esta pregunta porque mi invitada hoy pertenece a una obra que pretende que todos sus miembros alcancen la santidad. Luz Marina Toro, ¿cómo estás? Hola Miriam, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, perteneces a la obra, o sea, al Opus Dei, ¿no es así? Sí, yo pertenezco al Opus Dei como supernumeraria. Supernumerarios somos los casados y que tenemos un compromiso de santidad, o sea que algún día elegimos el camino de la santidad y que queremos ser santos. Pero ese compromiso es demasiado serio, es que eso no es un compromiso como muchos que uno se hace en la vida. Pienso que es un compromiso muy serio y muy exigente. Pero bueno, vamos a ver cómo te ha ido a ti precisamente en ese proceso. Luz Marina, usted es administradora de empresas, ¿no? Sí, administradora de empresas del externado en Bogotá. Y se ha dedicado mucho a las finanzas, o se dedicó un tiempo a las finanzas, tuvo su propia empresa. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Sí, tengo un posgrado en finanzas y entonces mi trabajo ha sido siempre orientado en el sector financiero, otro tiempo en PricewaterhouseCoopers como directora administrativa y tuve mi empresa de outsourcing como de asesorías en planeación estratégica y gestión por procesos. Y de ahí ya me vinculé a trabajar en donde estoy ahora, en una entidad sin ánimo de lucro, y ya llevo allí 16 años. Un montón de tiempo. Pero es que Como director. eso de los negocios, perdone que la interrumpí, eso de los negocios viene desde su casa. Tengo entendido que su mamá, en una situación difícil, que tenía que levantar a 4 hijos, ¿eran? Cuatro eran. Cinco, éramos hijos. Cinco, Sí. exactamente. Le tocó crear una empresa, una casa de turismo. ¿Cómo Sí, fue? para levantarnos a los 5 porque nos fuimos a Bogotá, mi papá lo trasladaron para Bogotá y murió pues muy joven, quedó mi mamá con 5 niños chiquitos y las mamás de antes pues no trabajaban en nada, eran amas de casa. Le tocó a ella levantar a los 5 con una casa de turismo, un hotel, tuvo un hotel pequeño por el norte de Bogotá cuando estaba la clínica Barraquer. Entonces fue una casa donde se recibía mucho venezolano que iban a la clínica Barraquer y con eso ya pues nos levantó. Bueno, durante su tiempo de estudiante, muy consagrada, una mujer también religiosa, ¿cómo era, digamos, la fe en esos momentos? Normal, de una familia antioqueña, que mi mamá siempre nos inculcó pues, la misa de los domingos y nunca faltamos a misa domingo. Y que los jóvenes faltan, yo digo, pues yo nunca falté a la misa dominguera, no, siempre fui de misa. Pero ya llega un momento en la vida en que uno busca esa espiritualidad, o sea, uno decir, pues, ¿cuál es el sentido? Y ahí empieza una búsqueda espiritual. Exactamente, una búsqueda espiritual por caminos que no eran los más ciertos. Hablemos de eso. Sí, yo sentía en mi interior un deseo de Dios y entonces lo buscaba por todo lado, entonces fui al budismo, creía en la reencarnación, creía en el, ¿cómo es que se llama esto? El Reiki. El Reiki. Todo lo nueva era. Sí, todo lo de nueva era, entonces lo buscaba por ahí, o sea, por todo lado buscaba, pero nada me llenaba, nada, no encontraba como la respuesta a lo que yo quería de esa conexión con Dios. ¿Cuánto tiempo demoró esa búsqueda, por decirlo así, de Dios en esos caminos? Yo digo que Dios va poniendo todo en su puesto. Hoy que veo para atrás y yo digo, la vida de uno es como un tapete que se va tejiendo y Él va llegando en el momento oportuno. Nosotros entramos los niños nuestros al gimnasio Los Alcázares, que es el colegio que es orientado por la prelatura del Opus Dei. Entraron allí, que yo digo, entramos por el presidente del Independiente Medellín, porque es que mi marido es muy futbolero. Exactamente, pero es que no se me adelante, espérese un segundito, Luz Marina, no se me adelante todavía. Al terminar, después de esta búsqueda espiritual, usted se casó, Sí. y se casó con un hombre, como acaba de decirlo, que sabe mucho de fútbol, Alfredo Carreño. Sí. Él tiene ¿qué es de Carreño? Cápsulas, Las cápsulas de Carreño. Carreño. Exactamente, debe ser uno de los hombres que más sabe de fútbol y de deporte acá en Colombia. Sí. ¿Cómo ha sido esa relación? No, pues también de milagro de Dios, porque él vivía aquí en Medellín y yo en Bogotá. Él pues conocía a mi familia, porque él conocía a mi familia en Bogotá, él vivió en Bogotá y nos conoció pues allí, pero él se vino a vivir a Medellín. Y en alguna cosa de trabajo mía, que vine aquí a hacer una reestructuración de las oficinas de Bancomercio, él nos invitó a salir y ahí quedamos. Entonces ahí empezamos a conversar y al año y medio nos casamos y yo me vine a vivir a Medellín. Yo vivía en Bogotá, estudié pues mi carrera allá, trabajaba allá con el Banco del Comercio en esa época, Banco del Comercio, en organización y métodos.
Entonces yo viajaba por todo el país haciendo reestructuración de oficinas, reingeniería que se llamaba en ese entonces. ¿Y qué tanto la ha contagiado su esposo de esa pasión por el fútbol? No, ya antes de él fui deportista toda la vida. En el colegio jugué básquetbol, en la universidad jugué voleibol, o sea, fui deportista toda la vida y me encantaba el fútbol, hincha de Santa Fe, en Bogotá, entonces iba al estadio. Cuando lo conocí a él, entonces nos complementábamos en ese campo, porque pues a mí también me ha gustado el fútbol. Hoy, por ejemplo, era partido de Colombia, pues aquí estoy. Oh, por Dios, sí. Luz Marina, ¿cuántos hijos? Dos hijos, ¿cierto? 2 hijos. 2 hijos. Bueno, los dos, como decía hace un momento, estudiaron en el colegio Alcázares. Sí. Y fue allá en el colegio Alcázares donde usted tuvo la oportunidad de conocer la obra. ¿De qué manera y por qué la impactó tanto? Por la formación, porque es que siempre había planes de formación para las familias, para las mamás, entonces yo en ese momento trabajaba independiente, entonces tenía la fortuna de poder estar muy pendiente de mis hijos. Entonces, cuanta cosa de formación salía para las mamás, allá estaba Luz Marina. Entonces, formación de virtudes, mamás forjadoras de valores, entonces a mí los valores y las virtudes digo que ese es el cimiento del ser humano, o sea, el ser humano, el cimiento son las virtudes, entonces dije a mis hijos yo quiero formarlos con virtudes, entonces cuánta cosa de virtudes había, allá estaba Luz Marina, o cuánta cosa del colegio había, allá estaba Luz Marina. Entonces empecé a formarme, pero nunca me hablaron del Opus Dei, jamás, pues yo ni sabía que el colegio era el Opus Dei, ni entramos al colegio porque supiéramos que era el Opus Dei. Como te dije, entramos por el presidente del Medellín en esa época, que era Julio Villati, y tenía los hijos en Alcázares. Entonces le recomendó a Alfredo, como yo no conocía nada en Medellín, recién llegada, dijo, y nosotros dijimos, ¿y dónde metemos al niño? Pues al colegio. Entonces nos hablaron de Alcázares y por eso llegamos a Alcázares, pero no, nada por la obra. Tanto así que yo entré a la obra cuando Paolo estaba como en quinto de primaria, o sea que yo ya llevaba por Aspain, porque es que es Aspain, desde Carrizales, que es el preescolar, ellos entraron de año y medio a Carrizales. Ya a los 6 años entran a Alcázares y en quinto de primaria fue que yo ya pues conocí la obra. Ahí sí, yo venía en esa búsqueda de espiritual. Que ya había iniciado por caminos raros, como decíamos ahora. Por caminos raros, pues como buscando por todos lados, cuando ya empecé como a recibir formación espiritual en el colegio, porque el colegio pues es la formación de confirmación, de primera comunión, todo para los papás, y en eso siempre Alfredo y yo fuimos muy juiciosos, o sea, siempre estábamos en la formación de los niños. Bueno, dice que al quinto grado fue que conocieron la obra, el Opus Dei, pero usted no solamente la conoció, usted se quiso quedar en ella. ¿Qué tanto la impactó? Tiene que haber algo especial que hizo clic en usted para, como digo, para quedarse allá y ya lleva tantos años trabajando allá. Sí, pues yo digo que el clic lo hicimos con el rector de esa época, del colegio, que era Benjamín Anzola, y yo le dije alguna vez, Benjamín, pues es que yo como que quisiera conocer a Dios, pues como que... Entonces empezó a darnos formación, iba a la casa y nos llevaba lecturitas y nos decía, Luz Marina, lean esto, y yo muy juiciosa, o sea, mi marido sí no, ese sí no le paró bolas. Ajá. Y no leyó, yo sí leía. Entonces me decía 5 minuticos del Evangelio, entonces yo empecé a leer el Evangelio, y cuando empecé a leer el Evangelio, yo creo que me pasó como lo de San Agustín, o sea, hubo un momento de clic en ese Evangelio que yo dije, esto es lo mío, o sea, y una vez mi hijo, yo le dije, no, Pablo, aquí... Mi hijo tenía como 5 años, no, 7 o 8 años. Mami, ¿qué estás haciendo? Y le dije, no, pues aquí, leyendo el Evangelio. ¿Y para qué? Yo le dije, no. Me dijo, pero la idea es llegar al cielo. Él tenía como 7 años. O sea, la formación del colegio era tan profunda que él me lo dijo a mí, es llegar al cielo. Entonces yo, eso como que me suena. Y se me quedó, yo dije, sí, la idea es llegar al cielo. Entonces ahí ya comencé a conocer la filosofía del Opus Dei, que era todos podemos llegar al cielo. Tú ahora dijiste es difícil. No, eso es un llamado para todo el mundo, que fue lo que me llamó la atención. En lo ordinario. O sea, no necesitamos cosas extraordinarias para llegar al cielo. Luz Marina, mucha gente se puede estar preguntando, bueno, ¿y qué es el Opus Dei? Lo habrán oído mencionar, sabrán que su fundador es Monseñor José María Escrivá de Balaguer, San José María Escrivá de Balaguer, porque es santo. Pero ¿qué diría usted? ¿Cómo resumiría usted para todas esas personas que de pronto tienen un interrogante sobre el Opus Dei? No, es un llamado a la santidad para todo el mundo. O sea, que la santidad no es para los religiosos ni para y que la santidad no es ser perfecto. La santidad es la imperfección en pasta, pero que yo puedo llegar al cielo si lo lucho aquí en la tierra. O sea, es una esperanza.
es una esperanza. Primero, pues en el Opus Dei conocemos que existe el cielo, porque es que pues yo no tenía, acuérdate que yo iba por la regresión y por la reencarnación y todas esas cosas, cuando aquí me entero que es que sí existe un cielo y que no hay segunda oportunidad, que la oportunidad está aquí, y todo eso lo empiezo a conocer en el Opus Dei, o sea, con esa formación. Entonces sé que el cielo existe, que también existe un purgatorio, que también existe un infierno. En esos días leía yo la Divina Comedia de Dante Alighieri y él hace todo un recorrido por ahí y dije, Dios mío, es cierto, o sea, eso no es fantasía, eso no es un libro, existe el cielo, pues yo quiero ganármelo, pero no es una cosa así que diga uno o sea, que tiene que ser uno perfecto, o sea, la santidad no es ser perfecto, porque es que mucha gente dice, no, pues está tan santa, tan santurrona, pues que la santidad no es la perfección, sino el amar a Dios, que mucho lo dijo Santa Teresa y de Jesús. Santa Teresita. Santa Teresita de Jesús, no, San Juan de la Cruz nos lo dijo mucho. Llegar al cielo cuando uno ame a Dios. Y uno lo ama a través de las cosas ordinarias, de lo chiquito, de recoger un papel, de hacerlo por amor a Dios, de hacer todo por amor a Dios. En ese proceso de conocer el Opus Dei, que ya le había gustado, que ya sintonizaba bastante con usted, fue una misión. Y en esa misión usted ya tomó la decisión realmente de vincularse de una manera un poco más radical al Opus Dei. ¿Qué pasó en esa misión? ¿Cómo fue? Conozco más el Opus Dei y sé que puedo ser parte del Opus Dei. Entonces me dicen que si yo quiero pertenecer a la obra, yo digo, pero de inmediato, maravilloso. O sea, ¿qué pasó? Es como saber que, como yo he sido de un corte responsable, de una persona como metódica, yo decía, pues esto no tiene misterio, pues ser del Opus Dei, eso no tiene misterio para mí, pues como lo normal de la vida, así como trabajaba, como cumplía con un rol de familia. A mí el Opus Dei era lo mismo, eso sí, tenía un compromiso, sí me dijeron, es un compromiso de formación, o sea, de que si estás aquí es porque quieres ser santa, y nosotros ayudamos, o sea, lo que hace la obra es ayudar a que uno logre ese objetivo de santidad. ¿Y cómo se ayuda? Pues con la formación, con la gracia, los sacramentos. O sea, una de las cosas que aprendí yo en la obra es que yo era muy autosuficiente, o sea, todo lo puedo, inclusive yo le digo a mis hijos, todo lo puedo, y me doy cuenta que yo no puedo nada. Que aprendí que quien puede es Dios y que a través de qué, de los sacramentos. Entonces yo la fortaleza, ahora que en esta pandemia no tuvimos comunión, eso era como una debilidad, porque uno en la comunión encuentra esa fortaleza, en la confesión, ahí es en donde llega la fortaleza de Dios. Entonces uno no puede nada y la pandemia misma nos lo está mostrando, o sea, cómo el ser humano no logra controlar una pandemia y cómo estamos todos encerrados. Todo lo puede Dios. O sea, quien puede realmente es Dios. Entonces, ¿qué me doy cuenta yo ahí? Que yo no soy la que puede, que es el que puede, que yo necesito su gracia. Bueno, entra pues como supernumeraria al Opus Dei y en la actualidad dirige 4 casas que tiene el Opus Dei en Colombia. ¿Cómo es ese trabajo, Luz Marina? ¿No es muy exigente estar de un lado para otro de Bogotá, a la costa, Medellín, mirando cómo cómo funcionan estas casas donde el Opus Dei o la obra tiene su apostolado? Correcto, sí. Pues eso es una cosa. No es que yo trabaje con el Opus Dei, porque el Opus Dei no tiene casas de retiros. Son unas entidades, mi entidad se llama Promotora Altea, que es la que administra esas 4 casas de retiros. Lo que hace el Opus Dei es prestar su competencia espiritual, pero la parte material, la parte que es lo que me toca a mí, pues de administrar la parte financiera y administrativa, lo hacemos nosotros como entidad, como una entidad sin ánimo de lucro. Pero bueno, ¿qué hacen esas casas? La formación, que es lo que interesa para impactar el mundo. O sea, ¿qué necesita el mundo? Mucha formación. Pienso que el mundo a veces pensamos que el mundo está perdido es porque no tiene formación, es por la ignorancia. A medida que uno conoce, que uno va aprendiendo, que uno va conociendo la inteligencia, la razón, va ayudando a que el ser humano crezca. Pues esa es la misión de nosotros. La misión de nosotros es esa pequeña semilla que va creciendo para que se vuelva un árbol frondoso y que pueda ser luz y sal del mundo. O sea, lo que queremos es que haya en esas casas mucha formación para que la gente salga de la ignorancia. Luz Marina, usted dice que la santidad es algo sencillo. Yo insisto que es algo muy exigente, es algo es decir, que exige mucho de las personas. San José María Escrivá de Balaguer dice que la oración es el cimiento del edificio espiritual. ¿Eso es correcto? Correcto. Y a ustedes, por ejemplo, les exigen
diariamente a las personas que quieren caminar o que asumen ese camino hacia la perfección, que deben orar mucho. Usted, por ejemplo, tiene que orar muchas veces al día. Cuéntenos cómo le va con esto y qué es lo que exige o qué es lo que pide San José María a todos sus seguidores. Bueno, mira, no es que nos exijan porque el Opus Dei es muy libre, o sea, todos, y es el fundamento del Hijo de Dios. Dios nos deja libres. Ajá. Y nos dice, ustedes funcionen como quieran. Solamente que el Opus Dei recomienda ciertas prácticas de piedad a través de las cuales uno puede tener presencia de Dios en el día, que es uno de los objetivos que tenemos, tener presencia de Dios. Esa relación amorosa con un Dios que es cercano, o sea, que no lo veamos lejano porque no es lejano, sino que está aquí, está pegado, entonces uno habla con él y como parcero, o sea, como hacia lo paisa, es tener esa relación de amor. Entonces esas normas de piedad que tenemos, que es la oración por la mañana, eso sí, pues, entonces es una maravilla. Yo te digo, yo no hago oración y ya me hace falta, es como el desayuno, es como, pues como, sí, como, porque es esa relación con Dios y uno decirle, Señor, te pongo gracias por este día, pero no es en la rezadera, el Ave María y el Padre Nuestro, no, es una relación con Él, de hablar con Él, Exacto. de conversación. Pero la oración en la mañana, el rosario, la Santa Misa, el Ángelus, bueno, en fin, varias cosas. No llega, por ejemplo, la noche y un día después de usted que es mamá, que es esposa, que atiende 4 casas del Opus Dei por la noche a las 10 de la noche, ay Dios, fundida, no he rezado el rosario. No se convierte de pronto a veces en una carga, en un peso, estrés. No, eso piensa, a veces la gente dice, pero estos del Opus Dei, ¿cómo rezan? No, eso es gasolina, haz de cuenta que es una gasolina. Yo, por ejemplo, al mediodía rezamos el Ángelus, ¿qué tal que no fuera por esa gasolina cuando uno está trabajando y necesita ese impulso de Dios, o sea, como ese Señor, ¿no? Ayúdame. Entonces son normas que no están estrictamente que uno diga tiene que ser en tales horarios, no, sino como un guante, decía San José María, como un guante a la mano, entonces uno lo aplica en el momento que, cuando yo tuve los niños chiquitos, por ejemplo, sabía que mi horario mejor para hacer la oración en la tarde era a las 5 de la tarde, porque pues a esa hora ellos estaban haciendo tareas, entonces uno lo acomoda a su horario. Entonces, cuando llego tarde en la noche o no he hecho el rosario o cualquier cosa, Señor, hoy se me quedó. Entonces uno le dice así con confianza, se me quedó esta, pero mañana, entonces recomenzar. Entonces San José María decía mucho, no importa, o sea, recomience, pero el fondo de esas normas es tener esa relación con Dios. Oración, y es muy bueno. Y oración y apostolado, porque ustedes también tienen, porque obviamente no es solamente orar mucho, sino amar mucho. Entonces todas las obras caritativas y el ejercicio personal de todas las virtudes habidas y por haber, ¿cierto? Luz Marina, en esa tarea tengo entendido que ustedes tienen grandes ayudantes, que son el ángel custodio, los arcángeles, los 3 arcángeles, y San Juan, San Pedro, y se me escapa alguien. San Gabriel, San Juan y San Rafael. Y San Pablo. Y también San Pablo, pues Exacto. y todos los apóstoles, sí. Pero San Rafael, que es el arcángel pues de la gente joven, San Miguel, que es el arcángel de la lucha pues de las personas que están consagradas, y San Gabriel, que es de las personas casadas. Son como los 3 arcángeles. Y sí lo siente, porque una cosa es decirlo, otra cosa es realmente si ellos me están ayudando, yo lo he sentido. Sí. Claro, San José María nos inculcaba mucho el ángel custodio. Los martes, por ejemplo, nosotros le damos muchas gracias al ángel custodio porque lo tenemos al lado. Yo, por ejemplo, voy a un parqueadero y necesito parqueadero. Ángel custodio, consígueme el parqueadero. Pues ahí está el parqueadero. Mi marido se queda aterrado. Me dice, ¿cómo hace? Yo le digo, el ángel de la guarda. Entonces, sí, uno tiene ese angelito, pero no es el ángel esotérico del que hablan hoy en día, no es que los ángeles fueron y no sé qué. No, es ese ángel que realmente Dios ha puesto a nuestro lado para cuidarnos. Hemos empegotado tantos personajes maravillosos como los ángeles, los arcángeles, nuestro angelito custodio, los santos, en fin. Luz Marina, digamos, en este momento, ¿qué tanto considera usted que ha cambiado? Es decir, ¿qué tanto la ha cambiado el estar en la obra? No, pues totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque uno en la obra encuentra la brújula de la vida. O sea, ¿para qué estoy yo en la vida? Entonces, eso me enseñó mi norte, ¿cuál es? El cielo. Entonces, como es el cielo, pues todo lo que yo hago en mi día está orientado a eso. Señor, ayúdame en esto, te ofrezco esto.
o no me tomo esta agüita por esa intención. Entonces todo lo que hace uno ya tiene una intención que es agradar a Dios. Entonces eso cambia la vida, eso da felicidad. La felicidad el ser humano la busca en las cosas materiales, en el tener, y eso nunca llena. A mí particularmente, yo te digo, yo no he tenido dificultades, pero las cosas materiales yo las obtengo y a los 15 días ya no, son vacías. Ajá. Cosa contraria en sentido con las cosas espirituales, que Pero- cuando las tengo, o sea, lo espiritual siempre llena y sí da la felicidad. Yo eso así eduqué a mis hijos y les dije, cuando tú haces un esfuerzo, cuando sientes la felicidad, cuando eres generoso, cuando vives una virtud, eso da felicidad. Entonces, ¿qué busca el ser humano en general? La felicidad. Pregúntale a cualquier persona que quiere ser feliz, pero las cosas materiales no hacen feliz. Lo que hace feliz es esa relación con Dios, y eso lo encontré yo en la obra. O sea, poder entender que mi vida era una relación con Dios y que era posible, porque es que uno a veces piensa que no es posible, o sea, que un Dios lejano. No, Dios es cercano, es parte de la vida de uno. Entonces, ¿qué me cambió? Pues eso y muchísimas cosas más. Luz Marina, pues muchísimas gracias. Me alegra conocer a una persona que tiene tan claro el lugar a donde quiere llegar, la cima que tiene que escalar. Ojalá pues, que consiga ese propósito, que seguramente lo va a conseguir, pues, sin lugar a dudas. Con la gracia de Dios, sí, Con la Miriam. Y gracia no de creas Dios. que es difícil, porque Dios es el que da el incremento. Así que hay que confiar en Él. Así es. Bueno, invitación para muchas personas para que se den la tarea de conocer el Opus Dei, o por lo menos los que quieran trazarse ese camino de perfección, pues que conozcan la obra. Luz Marina, de nuevo muchas gracias, y a todos Miriam, ustedes. a ti, muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes muy queridos por acompañarnos, por ver este programa, que estén muy bien.